Hola a todos, gracias por acompañarnos a esta última charla de este gran ciclo de charlas ambientales que hemos estado realizando denominado Identidad Territorial para un Purén Sustentable. Y cómo no terminar este ciclo de charlas sin hablar de este fenómeno denominado cambio climático, que hoy en día es tema de importancia mundial, ya que hemos estado comenzando a ver ciertos efectos como olas de calor y otros eventos extremos que han sucedido ahora. Y esta semana ha dado mucho que hablar, sobre todo por el informe del IPCC, que es el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el cual pone en alerta roja y, y determina tajantemente que el ser humano es el que ha provocado este calentamiento global. Chile es considerado uno de los países más vulnerables, o sea, no más vulnerable, pero que tiene 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad sobre el cambio climático. Hoy nos acompaña Sergio González Moreira, el ingeniero ambiental y magíster en meteorología y climatología de la Universidad de Chile,
e integrante de la Fundación Ciencias Planetarias, que nos presentará la charla Cambio Climático en la zona centro-sur de Chile. Hola Sergio, ¿cómo ¿Qué estás? tal? No sabes cuánto me alegro de que hayas aceptado estar con nosotros acá. Bien. Tenemos a un capo del clima. Bueno, un gusto por la invitación. Es bueno que existan estas instancias para compartir de forma más local en municipalidades o en espacios territoriales eh, mucho más cercanos a la gente a hablar de estos temas. Así que muy bien, Sí, y excelente. aparte, bueno, me gusta cómo presentas tú, así que ojalá que la gente lo disfrute. Bueno, igual el cambio climático no es para disfrutar, pero es un fenómeno Sí, sí, como que importante de las conversar. conclusiones no son muy positivas que digamos, o sea, No, como uno no queda con mucha esperanza, pero sí, ya. bueno, te Puedo cedo el compartir, espacio. ¿no? Sí, 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 comparte. ya, puedo Yo voy a compartir. desaparecer, pero voy a estar igual, así que cualquier pregunta, cualquier cosa, yo aparezco. Me imagino que se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve súper bien. Ya, excelente. Ya, bueno, entonces vamos a hablar particularmente de, o sea, voy a hablar acerca de cambio climático en la zona central de Chile, zona centro-sur también de Chile. Y al principio, un poco decía, bueno, ¿qué voy a un poco hablar? Porque yo creo que la mayoría de la gente ya sabe más o menos los impactos que va a tener el cambio climático en Chile, porque, bueno, aparecen en las noticias, obviamente, pero además porque lo estamos percibiendo, o sea, todos percibimos que los veranos cada vez son más cálidos, percibimos que en los inviernos las temperaturas son altas y en algunos casos hasta ocurren olas de calor. Entonces, yo creo que hay una percepción de que el clima es distinto y de hecho personas que pueden tener, no sé, 20, 25 años, notan un cambio del clima de que cuando ellos eran niños y el clima que hoy en día están experimentando, es distinto. Entonces estamos hablando de un cambio bastante rápido, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay conciencia de que efectivamente el cambio climático es un hecho y más o menos la gente tiene una percepción respecto de los cambios. Pero lo que yo voy a tratar de hablar acá es tratar de entender, hacerle entender de alguna manera la física que explica esos impactos. Porque normalmente dicen, bueno, la precipitación va a disminuir y la temperatura media va a aumentar. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca que la precipitación en Chile va a ir disminuyendo o que la temperatura va a ir aumentando? O sea, eso tiene una explicación física. Entonces, en esta charla pretendo, ese va a ser como lo central, ¿ya? Que es una charla relativamente distinta, es la primera vez que lo hago, así que es una exclusividad en ese sentido, pero ese es un poco el objetivo de tratar de profundizar un poco más en esa concepción de que el cambio climático sí implica mayor temperatura y menor precipitación. Ahora vamos a tratar de entender por qué, ¿ya? Y en la última parte, quizás no tiene que ver mucho con la primera parte de lo que voy a hablar, pero quiero hablar acerca de la ley de cambio climático, porque hay mucha gente que no sabe que en Chile se está discutiendo una ley de cambio climático, así que quiero resaltarles tres puntos en respecto de la ley de cambio climático que a mí me parecen importantes y que hay que tener en consideración para los debates futuros acerca de las políticas públicas aquí en Chile, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a abordar en el tema de esta charla, ¿ya? Entonces, como contexto general, yo creo que ya ustedes todos han visto esta imagen del aumento de la temperatura media global del planeta. De acuerdo a los informes del IPCC, estamos cerca de 1,01 grado en Celsius más cálido respecto de la época preindustrial, o sea, respecto del el periodo antes de que ocurriera toda esta revolución de industrias, de empresas. Entonces, si uno considera ese como la base, hoy en día estamos 1,01 grados Celsius eh, más cálido, ¿ya? Promedio global del planeta. No obstante, si uno mira cómo es la distribución del calentamiento, nos vamos a dar cuenta que esa distribución no es homogénea.
hay zonas del planeta que se calientan mucho más y hay zonas que se calientan mucho menos, ¿ya? Entonces, este calentamiento global no es, digamos, el mismo que va a ocurrir exactamente en todos los lugares. O sea, algunos lugares van a calentarse más, otros lugares se van a calentar menos, ¿ya? Y eso también vamos a tratar de profundizar hoy en día en eso. ¿Dónde está siendo más afectado? Nótense lo importante el calentamiento en el hemisferio norte, particularmente en zonas continentales del hemisferio norte y muy notablemente en Siberia. Eh, en todos los años en Siberia se están rompiendo todos los récords de temperatura. Entonces ahí hay un fenómeno bien interesante respecto de qué es lo que está ocurriendo con el clima del planeta, lo que está sucediendo en Siberia. ¿Ya? Eh, bueno, y para este año las proyecciones nos hablan de que nuevamente vamos a estar con una temperatura eh, bastante alta. Es probable que la temperatura de este año pueda incluso ser la más alta de todo el registro histórico. ¿Ya? Entonces, va a estar, si no es la primera, va a estar compitiendo por lo menos entre los tres o los cinco, va a estar en el top 5 seguramente, ¿ya? De temperaturas altas. ¿Ya? Entonces, ahora, ese es el contexto general. Ahora vamos a ver cuál es la situación de Chile. ¿Ya? Eh, lo primero respecto de Chile es que todas las simulaciones, o sea, todas las proyecciones que se hacen para el futuro respecto del clima de nuestro planeta indican que nuestro país se va a calentar. ¿Ya? ¿Cuánto? Eh, no lo mismo en las distintas partes de Chile. ¿Ya? Si ustedes se fijan en la figura, el norte, el norte va de alguna manera presentar un calentamiento bastante, digamos, mayor, por así decirlo, mayor que la zona sur. ¿Ya? El norte va a tener un aumento más importante. La zona centro va a tener también un aumento de temperatura mayor que la zona sur. ¿Ya? Y si ustedes se fijan más o menos en la región del Biobío, ya el aumento de temperatura empieza a ser ya menor en ese sentido, si uno lo compara con lo que sucede en zonas centro y norte. ¿Ya? Ahora, ¿qué implica temperatura media más alta? Implica varias cosas, ¿ya? No implica de que todas las temperaturas van a aumentar 2 grados o 1 grado, ¿ya? Cuando hablamos de temperatura media, eso quiere decir la condición promedio del clima y eso implica que van a presentarse, digamos, efectos en todas las otras variables de temperatura, como cuáles, por ejemplo, la temperatura mínima, probablemente temperaturas mínimas mayores, temperaturas máximas mayores, mayor frecuencia de olas de calor de mayor duración y además noches más cálidas. O sea, esos son como todos los efectos que se derivan de una temperatura media más alta. ¿Ya? O sea, son varias consideraciones. Y respecto de la precipitación, antes ya de entrar de lleno en la temática de la charla, todas las simulaciones, y esto es muy robusto, es decir, aparece en prácticamente todas las proyecciones, en todas las proyecciones muestran un secamiento importante en la zona centro-sur de Chile. Ya, eso es, todos los modelos, en ese sentido, los modelos como que no muestran mucha diferencia. Todas muestran una disminución de la precipitación en la zona centro-sur de Chile. En la zona sur-sur, estamos hablando ya en el extremo sur de Chile, la situación no es muy clara. No está muy claro en qué sentido va a cambiar, si va a cambiar a mayor precipitación o menor precipitación, pero donde sí está más claro es principalmente zona centro-sur de Chile. Y ahí en la figura, si ustedes se pueden dar cuenta, está bastante claro la mancha que indica dónde se produce la disminución de la precipitación. Ya, entonces, ahora vamos a entrar a ver por qué. O sea, qué factores son los que modulan los cambios, este aumento de temperatura que vamos a tener en la zona centro-sur y qué factores van a tener su efecto en la disminución de la precipitación en la zona centro-sur de Chile. Entonces, lo primero es que obviamente este en cambio climático, ya el IPCC lo ha dicho, el principal agente
causante del cambio climático son las emisiones humanas, porque las emisiones humanas de gases de efecto invernadero lo que hacen es reforzar el efecto invernadero, que es un proceso físico en el cual la energía que es emitida desde la superficie es atrapada en la atmósfera por unas ciertas moléculas, y estas moléculas lo que hacen es mantener esta energía en las capas bajas de la atmósfera troposfera, evitando de que esta energía salga hacia el espacio. Y por lo tanto, esa digamos, acumulación de energía en las capas bajas hace de que todo el sistema climático tenga más energía, y por lo tanto eso va a implicar un aumento de temperatura. Eso a nivel global, ¿ya? Pero ahora, preguntémonos, ¿por qué existe tanta diferencia, digamos, de temperatura a nivel global si en el fondo el efecto invernadero es global? Entonces, ¿por qué se calienta más el hemisferio norte? ¿Por qué se calienta menos el hemisferio sur? Y de hecho, fíjense por qué Chile, si ustedes se pueden dar cuenta de lo que sucede acá en Chile, el incremento de la temperatura es bastante menor que lo que se espera para el resto del planeta. O sea, nosotros en ese sentido nos estamos salvando de un calentamiento potente como lo podrían tener otras zonas. Fíjense solamente en el hemisferio norte, como este año han habido más de 50 grados en Celsius. En la India el aumento de temperatura en algunas zonas es muy potente, en el norte de África también, y sobre todo en Siberia el aumento es brutal. Pero Chile se está salvando. Chile en ese sentido tiene un aumento de temperatura bastante menor. Entonces, ¿qué es lo que está afectando eso? Entonces, en esta imagen, fíjense que muestran el calentamiento en el océano. Y noten que estas manchitas, digamos, más de color más rojo, son las zonas de calentamiento. Son zonas donde se está absorbiendo mucha energía en el océano, y donde la temperatura, además del océano, por lo tanto, está aumentando mucho. Y fíjense que frente al océano Pacífico, incluso hay zonas con tendencias ligeras de enfriamiento. Entonces, ahí está una de las claves, uno de los fenómenos que explica por qué Chile se está salvando de un aumento, digamos, brusco de la temperatura si uno lo compara con otras zonas del planeta. Y es precisamente el Océano Pacífico, y particularmente lo que ocurre con la corriente de Humboldt, que es una corriente de aguas que viene de zonas subpolares, que va a cierta profundidad, y que en la medida de que va moviéndose hacia el norte, va de a poco, va aumentando o sea, va disminuyendo su profundidad, y por lo tanto eso hace de que la temperatura del Océano Pacífico sea bastante baja en nuestras costas, frente a nuestras costas. Y eso es un factor importante de regulación de la temperatura. Entonces, si bien por una parte tenemos que a nivel global la atmósfera va a tener más energía por el efecto invernadero, uno de los factores que es regulador de la temperatura es el océano, y es muy importante qué tan frío o cálido es ese océano. Y en el caso de nosotros tenemos la suerte de estar frente a un océano, a una porción de océano Pacífico bastante frío, y eso nos permite que la temperatura no aumente tanto sobre nuestro país. Es muy importante esto, mucha gente quizás no sabe esto, pero el aire se calienta desde la superficie hacia arriba. El aire no se calienta desde el sol hacia abajo, se calienta desde la superficie. El sol lo que hace es calentar la superficie, y luego la superficie es la que calienta el aire. Entonces, la temperatura que tenemos en el aire es muy dependiente de cómo es la superficie. Entonces, justo nosotros estamos frente a una superficie que es bastante más fría que el Océano Pacífico, y por lo tanto eso hace que nuestra temperatura, si vean, va a aumentar, porque vamos a tener un efecto invernadero más potente, no va a aumentar tanto. Se va a aumentar mucho menos si se compara con otras zonas del planeta. Entonces, ahí hay un factor, digamos, positivo. Ahora, no obstante lo anterior, de todas maneras, igual va a haber digamos, un aumento de temperatura, ¿ya? Y la pregunta sería, bueno, además del efecto invernadero, ¿hay algún elemento, algún factor de la atmósfera que va a contribuir a que estas temperaturas sean más o menos altas? Y para eso vamos a introducirnos muy someramente en lo que son las altas y las bajas presiones, ¿ya? Siempre eso se habla en el pronóstico del tiempo, de la alta y la baja, y básicamente lo que quiere decir alta y baja presión
es cuánta atmósfera tengo encima. Cuando estoy, por ejemplo, con una alta presión, quiere decir que tengo mucha más atmósfera encima mío, ¿ya? Cuando tengo una baja presión, quiere decir que tengo menos atmósfera encima mío, ¿ya? Eso es básicamente alta o baja presión. Aún podríamos considerar también como peso, ¿ya? Si yo estoy con una alta presión en una zona, eso quiere decir que tengo más peso de la atmósfera encima mío. Si yo estoy en una zona de baja presión, quiere decir que tengo menos peso encima mío, ¿ya? Y resulta de que las zonas de alta y baja presión tienen ciertos procesos físicos, ¿ya? Las zonas de alta presión son zonas en donde el aire desciende. Las zonas de baja presión son las zonas donde el aire asciende. Cuando el aire asciende o desciende, cambia su temperatura, ¿ya? Eso es muy importante. Cuando hay un descenso de aire desde las partes altas de la atmósfera hacia las partes más bajas, el aire se calienta. ¿Por qué? Porque se comprime. Y por leyes de los gases, cuando se comprime un gas, aumenta su temperatura. Entonces, cuando estamos en una zona de alta presión, el aire está descendiendo y al estar descendiendo se comprime y se calienta. Entonces, en general, cuando tenemos, y esto en general, cuando tenemos una alta presión sobre nuestras costas, sobre Chile, lo que tenemos son días como los días que están en la imagen. Esta es una foto de Viña y tenemos días despejados, ¿ya? Porque en justo esos días el aire estaba descendiendo desde capas altas hacia capas bajas y por lo tanto se comprime y se calienta. Y eso produce las buenas temperaturas y produce estos días soleados prácticamente sin nubosidad, sin nubes. Por el contrario, cuando tenemos bajas presiones, el aire asciende y al ascender el aire se expande y por lo tanto se enfría. Y al enfriarse, eh, eh, el vapor de agua que tiene ese aire pasa de estado gaseoso, de estado de vapor, a estado líquido y forma gotitas. Y por eso se forman las nubes. Entonces, cuando tenemos nubes, quiere decir de que hay ascenso de aire y que por lo tanto hay baja presión, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, la alta presión está en general asociado a días despejados, días lindos, sin nubosidad, y las bajas presiones a días, digamos, con nubosidad, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con el cambio climático. Resulta de que frente a nuestras costas tenemos un anticiclón que se llama anticiclón subtropical o anticiclón subtropical del Pacífico. Esa es una zona de alta presión, es decir, es una zona donde está descendiendo aire. Y por lo tanto, como está descendiendo aire, ahí el aire se calienta y por lo tanto al calentarse genera buen tiempo. Cuando hay buen tiempo sobre Chile, sobre gran parte de Chile, digamos básicamente desde la región de la Araucanía hacia el norte, cuando hay un buen tiempo y hay días despejados con poca nubosidad, es porque el anticiclón subtropical está bien intenso, está bien potente, porque ahí está descendiendo aire, ese aire se está comprimiendo y está generando las buenas temperaturas, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta que surge y que los científicos llevan años preguntándose es, bueno, ¿qué va a pasar con el anticiclón en un escenario de cambio climático? ¿Se va a mover? ¿Se va a intensificar? ¿Se va a debilitar? Entonces, esa pregunta es bien interesante porque de eso depende, por ejemplo, cuántos días, digamos, soleados vamos a tener, cuánto aumento de temperatura también vamos a tener. O sea, el anticiclón es muy importante en nuestra condición meteorológica del tiempo, ¿ya? Entonces, hay que preguntarse en ese caso en cuál es el proceso físico que produce el anticiclón. Y lo que produce el anticiclón es lo que se conoce como la celda de Hadley. La celda de Hadley es una circulación de aire que ocurre entre el Ecuador, entre la línea del Ecuador y más o menos los 30 grados de latitud, en este caso 30 grados de latitud sur. Entonces, ¿cómo es esta circulación? Como ustedes yo creo que saben, en el Ecuador, en la zona del Ecuador, llega más radiación y como por lo tanto llega más radiación, el aire se calienta más y al calentarse más, se hace más liviano, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aumento de temperatura hace que los gases se expandan, entonces al expandirse disminuyen su densidad y por lo tanto se hacen más livianos. Y al hacerse más liviano, lo más liviano, ¿qué es lo que hace? Asciende. Entonces, si ustedes se fijan, el aire asciende en la línea del Ecuador. Al ascender, forma nubes
y la precipitación. Y por lo tanto, cuando ya está el aire arriba, en la parte de arriba de la atmósfera, ese aire ya perdió bastante, digamos, agua, porque esa agua la perdió por precipitación. Y ese aire, bueno, no se puede quedar ahí infinito. No se puede quedar infinito porque de partida no puede seguir ascendiendo, porque más arriba hay otra capa de la atmósfera que impide el paso de ese aire hacia el otro lado, o sea, hacia este lado tampoco puede pasar porque hay aire, y por lo tanto, y para abajo tampoco se puede devolver para abajo porque está ascendiendo aire. Por lo tanto, la única opción que tiene el aire es moverse hacia, en este caso, hacia las latitudes sur. Entonces se mueve hacia lo que podríamos decir el norte de Chile, por así decirlo, ¿ya? Entonces se mueve ese aire hacia allá. Pero al moverse hacia allá, el aire se empieza a enfriar. Y en ese proceso de enfriamiento, en algún momento es suficiente para que el aire caiga por peso, básicamente. Se enfría, adquiere más peso y por lo tanto desciende. Y por lo tanto aquí se forma en ese descenso de aire, es lo que produce esta zona de alta presión aquí. Entonces aquí está descendiendo aire que en algún momento estuvo en los trópicos. Entonces, esto es una circulación que ascenso de aire en los trópicos se mueve hacia latitudes, digamos, sur y luego va descendiendo y eso produce lo que este anticiclón que es permanente, que está básicamente todo el año, ¿ya? Ahora se va moviendo en el año, ¿ya? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo el cambio climático va a afectar a este proceso? Y lo que los científicos dicen es que esta celda se va a ensanchar. ¿Qué quiere decir? Que el descenso, si ustedes se fijan aquí, el descenso ya está más o menos cercano a los 30 grados de latitud sur. En promedio, en el verano ese descenso ocurre incluso, puede alcanzar hasta así como más o menos los 40 grados de latitud. Bueno, este descenso ya no se va a producir tan cerca de los 30, sino se va a correr aún más al sur. O sea, esta zona se va a mover más hacia el sur, o sea, va a afectar a más porción del país. Y eso implica, por lo tanto, que vamos a tener seguramente más condiciones de días soleados y con mayor temperatura. ¿Ya? La pregunta que podríamos hacernos es por qué esta circulación se va a ensanchar, se va a mover tan hacia un poco más al sur. Y una explicación podría ser es que como este aire ahora ya va a ser un poco más cálido por el propio calentamiento global, va a estar más tiempo va a ser liviano. Y como va a ser más tiempo liviano, se va a poder mover hasta más al sur. Entonces, cuando se mueva más al sur, va a llegar un momento en donde donde no va a descender a los 30, sino va a descender ya un poquito, ya a los 35, me imagino. ¿Ya? Entonces, ese efecto del mayor calentamiento que va a tener, por efecto del calentamiento global, va a tener toda esta zona, digamos, de latitudes medias que nosotros llamamos, va a provocar de que el aire, en vez de descender básicamente en el norte de nuestro país, va a empezar a descender quizás ya en la zona centro. Y por lo tanto, eso va a hacer de que gran parte de nuestro país va a experimentar días más soleados, con mayor temperatura, eh, y por lo tanto eso obviamente va a tener efecto en nuestro país y en la condición, digamos, vegetacional también de nuestro país, porque eso significa que de alguna forma eh, por así decirlo, el desierto, aunque no es probablemente tal desierto, pero de alguna manera va a ocurrir un proceso de desertificación de alguna manera, ¿ya? O sea, va a moverse un poco, las condiciones un poco más áridas se van a empezar a mover un poquito más hacia el sur. Pero esto tiene otro efecto que es notable y que es respecto de la otra variable, respecto de la precipitación, ¿ya? De manera como muy general, un calentamiento global debiese implicar mayor precipitación a nivel global. ¿Ya? De hecho, si uno mira calentamientos globales en el pasado, de hace cientos, miles o millones de años atrás, uno se da cuenta que los calentamientos globales generaban, digamos, aumento de precipitación global. Y efectivamente, el IPCC, por ejemplo, menciona de que este calentamiento global va a implicar un incremento de la precipitación alrededor de todo el planeta.
Pero la pregunta que surge es, bueno, ¿y por qué Chile va a salir perjudicado? ¿Por qué justo Chile iba a tener que experimentar una disminución de la precipitación? Entonces, lo primero que hay que entender es que la precipitación global no es lo mismo que la precipitación local. O sea, a nivel global puede que la precipitación aumente, pero si ustedes se fijan en este video, la precipitación está distribuida totalmente heterogéneamente espacialmente. Hay zonas donde la precipitación se acumula, hay zonas donde hay menos precipitación. Entonces, puede que a nivel global la precipitación aumente, pero a nivel local van a haber zonas que van a verse afectadas por una disminución de la precipitación, ¿ya? Entonces, no hay que confundir el término global con lo que puede suceder localmente. Y para mala suerte de nosotros estamos justo en una posición que son algunas de las zonas que van a experimentar, al contrario de lo que van a experimentar otras zonas, que va a ser aumento de precipitación, nosotros vamos a tener la mala suerte de experimentar una disminución de la precipitación. Bueno, y esto puede estar muy relacionado con el anticiclón. ¿Por qué razón? Porque en Chile una parte importante de la precipitación, en toda la zona centro-sur y centro de Chile, una parte importante de la precipitación se produce por los sistemas frontales, ¿ya? Los sistemas frontales son zonas de contacto de aire, ¿ya? Hay aire, una zona de aire frío y otra zona de aire cálido. Las zonas de aire frío vienen desde las regiones subpolares, por así decirlo, ¿ya? Entonces, desde ahí viene ese aire, y ese aire en algún momento, bueno, está ahí en contacto con este aire más cálido, y en esa zona, debido a que el aire frío es más pesado, es más denso, y el aire que es más cálido, ¿ya? Es más liviano, cuando entran en contacto, el aire, este aire que está más cálido, va a tender a irse hacia arriba, va a ascender. Y en ese proceso de ascenso de aire, el aire se enfría, este aire que está ascendiendo se enfría, el vapor de agua pasa de estado vapor a estado líquido y forma la precipitación. Y es así que los sistemas frontales, digamos, producen la precipitación, ¿ya? Entonces, este es básicamente el típico sistema frontal que seguramente lo han visto en estos programas del pronóstico del tiempo, en donde ahí viene el aire frío y aquí está el aire cálido, y esto empieza a girar por efecto de la rotación de nuestro planeta, ¿ya? Entonces, por eso, entonces, en esa zona es donde el aire está ascendiendo, este aire cálido está ascendiendo obligado por el empuje que le está haciendo este aire frío que viene acá, y produce la precipitación. Bueno, el tema es que una parte importante de esa precipitación que tenemos en Chile se debe principalmente al sistema frontal. No es el único mecanismo por el que hay precipitación en Chile. También hay otro fenómeno que se llama las bajas segregadas, pero no lo quiero pasar acá porque ya sería alargarme demasiado. Pero la principal fuente de precipitación en Chile, en la zona central y la zona centro-sur de Chile, son los frentes. Entonces, el frente, eh, dependiendo de dónde se mueve, va a producir la precipitación. Si aquí entonces tenemos un frente, está asociado a una baja presión, porque ahí obviamente está ascendiendo aire. Entonces, ¿hacia dónde se mueve? Si se mueve hacia la zona centro, que está aquí marcada, va a producir la lluvia, digamos, en esta zona. Pero si se mueve por acá, la lluvia la va a producir principalmente acá. Entonces, es muy importante por dónde sigue el sistema frontal, cuál es su trayectoria, cuál es su camino, ¿ya? Eh, entonces, la pregunta que podríamos hacernos, ¿qué pasa si esta zona de alta presión que está acá, que es aire que está descendiendo, y por lo tanto es mucho aire que está descendiendo y que se queda ahí quieto, eh, ¿qué pasa si se mueve más hacia el sur? El resultado es que termina generando una especie de muro que impide de que este sistema frontal llegue más al norte para producir precipitación en la zona centro-sur, y por lo tanto va a terminar transitando más hacia el sur, y por lo tanto produce la lluvia en el sur, pero en el norte nos quedamos sin el sistema frontal que produce la lluvia. Entonces, el efecto que tiene la posición del anticiclón subtropical es muy importante, porque no solamente nos entrega los días despejados con poca nubosidad y con temperatura más o menos alta, sino que además es capaz de tener un efecto en las trayectorias que tienen las tormentas. Entonces, si el anticiclón se mueve hacia el sur,
el sistema frontal no va a poder pasar o le va a costar mucho, va a tener que básicamente entrar a luchar con el sistema, con el anticiclón para poder pasar y por lo tanto va a terminar pasando cada vez más por el sur. Y de hecho eso es lo que indica el último informe del IPCC. Hay suficiente evidencia que muestra que tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, las trayectorias de las tormentas se han movido hacia el sur. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el fondo los anticiclones, en el hemisferio norte también hay un anticiclón, los anticiclones se han expandido y al expandido han empezado a cubrir latitudes más del sur y por lo tanto al cubrir latitudes más del sur actúan como un verdadero muro que impide que el sistema frontal pase. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un tema que de alguna manera puede explicar por qué estamos frente ya hasta el año número 12 de sequía, que tiene que ver particularmente con qué tan, cuál ha sido la posición del anticiclón. El anticiclón ha estado particularmente intenso, ha estado en una posición que impide el paso de muchos sistemas frontales y por lo tanto eso implica de que la zona centro-sur de Chile está recibiendo menos sistemas frontales y por lo tanto menos precipitación. ¿Ya? O sea, ahí hay una explicación del por qué. ¿Ya? Bueno, y es eso básicamente lo que explicaría por qué está esta mancha en la zona centro-sur, que es básicamente la trayectoria de los sistemas frontales. Eh, Ahora quiero plantear, antes de pasar por el tema de la ley de cambio climático, quiero plantear un par de cosas respecto a dónde obtener el agua, porque esta condición, digamos, en este momento es prácticamente irreversible en el corto plazo. ¿Ya? O sea, esta condición la vamos a tener por lo menos varios años. ¿Ya? Eh, y esto es complejo porque en Chile la principal fuente de agua es la precipitación. ¿Ya? Y por lo tanto, bueno, ¿de dónde obtenemos el agua? Esa es la pregunta. Hay tres alternativas. La primera alternativa es la alternativa que se enmarca dentro de la economía circular, que quiere decir básicamente la recirculación de agua. O sea, el agua que utilizamos lo volvemos a tratar y lo volvemos a utilizar. La gracia de que tiene este sistema es que en el fondo no implica necesariamente que vamos a aumentar, por así decirlo, el consumo. En el fondo es básicamente recircular agua. ¿Ya? De todas maneras, estos sistemas siempre tienen una cierta pérdida de agua. Entonces, igual siempre tienes que estar incorporando un poco de agua al sistema, pero de todas maneras es mucho menos que si implementara otro sistema. Entonces, este es un sistema que de alguna manera deberían implementar empresas y lo ideal es que de alguna manera en un corto tiempo puedan existir sistemas domésticos de recirculación de agua. Eh, Implicaría un descenso importante del consumo. ¿Ya? Un segundo mecanismo es el tema que ya se está aplicando en algunas zonas del norte de Chile, que tiene que ver con la desalación de agua por métodos de osmosis invertida, osmosis inversa, eh, que tiene la ventaja que tenemos mucha agua de mar y por lo tanto podemos utilizar, pero tiene el detalle que es un proceso que no es tan barato, es un proceso que consume bastante energía y además es un proceso que genera residuos líquidos. O sea, cuando tú tienes una planta de esta, tú después tienes que hacer un sistema para disponer los residuos que se generan, porque se genera como un líquido lleno con muchas sales. ¿Ya? Y eso tiene que ser llevado a alguna parte. Entonces, por mucho que este sistema, digamos, es bastante bueno en ese sentido, pero genera residuos. Entonces hay que considerarlo. Y la tercera, que es la más polémica, y que yo la quiero solamente lanzar acá porque va a estar en el debate seguramente en los próximos años. Yo tengo una postura no muy positiva respecto de este tipo de proyectos, pero va a estar, digamos, en el debate, que es la carretera hídrica, que implica en sacar agua de las zonas que van a tener mayor precipitación, que en este caso sería el sur de Chile, el extremo sur de Chile, que de hecho el extremo sur de Chile no muestra una tendencia muy clara de cómo va a ser la precipitación en el futuro. Da la sensación de que no va a haber mayor cambio. El problema es principalmente zona centro de Chile. Entonces está la propuesta de esta carretera hídrica que implica sacar agua de una cuenca del sur y llevarla hacia zona centro-sur. Esta
esta propuesta es bastante compleja por varios motivos. Primero, por el largo trayecto que implica además una intervención básicamente en una enorme porción del país. Además, implica un problema en la cuenca de donde se va a sacar agua, porque ¿cómo definimos qué cuenca se va a sacar agua? Eh, y en parte, esta idea de sacar agua de otra cuenca subyace la idea de que en el fondo el agua en esa cuenca se pierde. Y la verdad es que el agua de los ríos nunca se pierde. El agua de los ríos está cumpliendo funciones en esos ríos. Entonces, y la pregunta que incluso después surge, bueno, ¿qué pasa si esa cuenca empieza a experimentar un problema climático que implica una reducción del agua? En el fondo, la carretera hídrica en sí mismo un proyecto bastante cortoplacista porque no supone, o sea, supone que la cuenca donde yo voy a sacar agua no va a tener problema en el futuro. ¿Ya? Entonces, ¿y qué pasa si tiene ese problema? Vamos a tener que cortar el suministro y dejar la carretera hídrica ahí detenida. Entonces, es bastante complejo. El gasto energético de transportar toda esa agua hacia zona centro-sur es bastante. El impacto ambiental de todo el trazado va a ser enorme. Entonces, es un proyecto que está bastante polémico, pero está, si no me equivoco, ya dentro del sistema de evaluación ambiental. Así que seguramente se viene un debate importante respecto de este tipo de alternativas, ¿ya? Y ya para ir terminando, quiero hablar un poco de esta nueva ley de cambio climático que se está discutiendo en el Congreso y que de alguna manera lo que pretende es poder organizar un poco cómo el Estado tiene que hacer frente al tema del cambio climático, porque actualmente es bastante desorganizado cómo está toda la institucionalidad respecto del tema del cambio climático. Hay muchos ministerios poniendo mano. Este es el organigrama. Si alguien lo entiende, de verdad que lo explique, porque de verdad es de verdad que es un poco caótico. Entonces, que el Consejo Consultivo, el Consejo de Ministros, que todo un desorden. Entonces, de alguna manera, la ley de cambio climático lo que pretende es un poco ir ordenando las funciones de cada elemento y al mismo tiempo ir fijando metas también, ¿ya? Entonces, para ordenar esto, ley de cambio climático, y el objetivo principal de esta ley es, primero, transitar a un desarrollo con baja emisión de gases de efecto invernadero, en ese sentido, alcanzar un desarrollo carbono neutral, o sea, con emisión cero, al año 2050, si no me equivoco, y al mismo tiempo implementar planes para adaptación respecto de las nuevas condiciones en el futuro que va a tener nuestro país a raíz del cambio climático. Entonces, aquí solamente un par de artículos que me parecen importantes. El primero de ellos es que al año 2050 se pretende alcanzar la carbono neutralidad. Ese es como primer punto importante. El segundo es que se fija una estrategia climática de largo plazo, que es un instrumento que va a guiar cómo se hacen ciertas políticas públicas respecto del problema del cambio climático. El tercero es que, y esto es muy importante, es que establece planes estratégicos de recurso hídrico en cuenca. Es decir, se va a empezar a planificar el uso de la agua en las cuencas. O sea, ordenar, porque hoy en día prácticamente hay un desorden respecto de cómo se usa el agua en las cuencas. Prácticamente cualquier proyecto se puede poner en cualquier cuenca y la verdad es que no debería ser. El uso del agua dentro de una cuenca hidrográfica tiene que ser planificado. Entonces, aquí en este caso, en el artículo 12 de la ley, se propone un plan estratégico para ir ordenando todo lo relacionado con las cuencas del país. Y lo tercero, bueno, y lo otro que me parece, lo cuarto, lo quinto importante, que viene siendo el artículo 13, que establece normas de emisión. Acá en Chile tenemos principalmente normas de emisión relacionadas a contaminantes como el monóxido, el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, el ozono y materia particulada, que son contaminantes que tienen efecto en la salud. ¿Ya? En este caso, esta ley lo que propone es norma de emisión para los gases de efecto invernadero y los contaminantes climáticos de vía corta, que en ese caso seguramente están los otros gases de efecto invernadero como el metano eh,
etcétera. Entonces, es bien interesante porque esta norma sería un tanto distinta respecto de las otras que suelen estar asociadas a efectos de contaminación en la salud, pero en este caso sería una norma de emisión asociada a emisiones de dióxido de carbono, eh, y por lo tanto ese es un avance, creo yo, las políticas para mitigar el efecto del cambio climático. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que yo les quería, digamos, contar hoy día. Eh, no sé cómo ahora, me imagino que preguntas, me imagino. Sí, o sea, en realidad, harta información súper súper importante. No estaba leyendo el tema de las normas de emisión. ¿Y Sí, esto para cuándo estará esta ley? Porque esta todavía está en discusión. sí, está en discusión. Mira, hay un observatorio de la ley de cambio climático que lo pueden encontrar en internet, en Google, es ahí donde me he ido informando. Las sesiones son públicas y se pueden ver Ah, también. bueno. Entonces ahí se pueden ver cómo se están discutiendo. La verdad es que tú sabes que las leyes acá no salen rápido, entonces no sé hace cuánto. Ahora, están un poco con la soga al cuello, porque si tú te fijas, si se fija como meta el año 2050 la carbono neutralidad, eso significa que tienen que aprobar luego la ley para luego hacer el reglamento para poder después hacer aplicable todo el proceso, porque lo que hace operativa la ley es el reglamento. La ley fija, digamos, las cosas generales, pero lo que hace operativa una ley es el reglamento. Entonces, imagínate, Claro. tienen que aprobar la ley, después tienen que hacer el reglamento, y normalmente los reglamentos fijan plazos para poder, digamos, plazos de adecuación, porque nunca un reglamento como que empieza a ser aplicable desde ahora. No, tienes que dar un plazo porque seguramente las empresas tienen que adaptarse a la nueva Claro. condición. Entonces, están bastante un poco con la soga al cuello porque ya estamos a 2021, supongamos que la ley lo aprueba, me imagino, el próximo año, habrá un periodo para el reglamento que será 6 meses más, eso es como muchas veces que son 6 meses de reglamento, y después un periodo de adecuación de 1 a 2 años. Entonces ya estamos 2025, más o menos calculando, y nos quedan 25 años para alcanzar la carbono neutralidad porque vendría siendo 2050. Entonces, Claro. De hecho, entonces igual, tiene que ser rápido. sí, se supone que para el 2030 había que haber cierto porcentaje de disminución en las emisiones. Pues yo no sé cómo irán, yo creo, la verdad es que no, no vamos muy bien. Y ahora No, está o el tema sea, a nivel global no vamos bien, pero Chile tiene harto avanzado. ya, eso es Chile tiene bueno. harto avanzado porque Chile hizo una transición súper rápida a energías renovables. Donde estamos con problemas Chile es con la movilidad, o sea, con el transporte, porque ¿Energía somos muy renovable? ¿De qué tipo dices tú? en eólica solar. Ya, eso Chile solo es está. probablemente líder mundial. Ah, qué bueno. Probablemente líder mundial, está dentro de uno de los dos primeros países con mayor crecimiento en energías renovables. O sea, en ese sentido, digamos, esa energía entraron y entraron con todo, ¿ya? Pero donde estamos con problemas es con transporte, porque seguimos siendo muy dependientes de combustible fósil Claro. y necesitamos, por eso el hidrógeno verde es y la electromovilidad. Entonces El ahí hidrógeno, estamos el hidrógeno verde sería, para reemplazar el combustible pero fósil. ¿cómo se obtendría eso? Ahí no sé más o menos el proceso, digamos, específico pero pueden hacer reemplazar combustible fósil. Ese es como Claro. el objetivo. Y, no, y acá, por ejemplo, en el sur, porque tenemos ese problema, pero yo no sé qué tanto es el impacto que genera el tema de la leña, por ejemplo. No creo que sea como tan, ¿o sí? Bueno, aquí lo vemos, en Pura se No, es nota. que, es que lo que pasa es que el problema que tiene la leña tiene dos problemas. Hay un problema que obviamente tiene que ver con el material particulado, y en Sí, ese caso es contaminación atmosférica asociada a la salud, sí, pero al mismo tiempo por la contaminación intradomiciliaria. La gente que quema leña en su interno en la casa no sabe, pero se está ganando enfermedades para el futuro porque ahí se emiten un montón de partículas sí. y O cosas dañinas. sea, Entonces, el tema de la estrategia del reemplazo de la leña no es solamente... no va tanto por el tema del cambio climático, va por el tema de la salud de las personas.
Por ahí va un poco el tema, y por eso tiene que hacer. Ahora, también, sí, también en cierta forma tiene un poco que ver un poco con cambio climático, porque si tú haces el reemplazo de la leña por un sistema de calefacción, por ejemplo, eléctrico, estás consumiendo energía. Mm. Entonces, es cierto, te sacas del problema de la leña, pero te metes en el problema del consumo energético. Y es muy alto el consumo de calefacción es muy alto. Si ustedes se fijan, yo no sé, yo no tengo sistema de calefacción, digamos, eléctrico, tengo uno con balón de gas, pero las personas que tienen en sus casas consumo de calefacción eléctrico, vean la cuenta de luz que gastan Y no solamente por consumo se eléctrico. gasta un montón. De, de hecho, Es el muy tema de alto. el tema de la leña, lo favorable que tiene es que igual es, digamos que de alguna forma sustentable. Si se regulara todo el tema de dónde sacáis, o sea, de las plantaciones y esas cosas, si se regulara y fuera sustentable de forma de que se, no sé, pues, se cortaran y después se diera un tiempo relativo, pero No, que no no, se pero es siga que explotando más bosques, ¿cachai? El tema es que sí, sí sí, podría ser sustentable. Y no, lo otro es que tiene este de carbón neutralidad, porque al final igual sí, estás quemando, vuelve ese CO2, pero ese CO2 después es vuelto a parte sí, parte vuelve, captar con las sí, plantas y todo eso, claro. Pero sí. sí es verdad que emite material particulado y que sí, Si el ahí hay que reemplazo es por tener, el tema de la salud. sí, Entonces, el tema de la leña es que tienes que transitar primero a un sistema de casas energéticamente aisladas, de mm. tal forma de que no tengas que utilizar un sistema de calefacción eléctrico, porque si consumes uno eléctrico, además te sube mucho la cuenta por No, consumir. y tenemos otro problema, que si se viene sequía para la zona centro y centro-sur, ¿de dónde sacamos la energía? Bueno, está bien que tenemos fotovoltaica y eólica, pero por ejemplo, se usan las represas, po. Y si tienes menos lluvia, De hecho, igual es... ese problema ya está pasando con las centrales que están hacia zona sexta, séptima, todas esas zonas ya tienen algunas con centrales, están con los niveles bajísimos, muy, muy bajos. Y de hecho, por eso ahora se quería reabrir Ventanas uno, que es una de las termoeléctricas que está en Quintero. Ay, ya. Se iba a tener que abrir o sea, eso es lo que quería el gobierno, era abrir una central porque iban a tener que sacar una de las centrales hidroeléctricas porque los niveles de agua estaban muy bajos y hacían imposible la generación de energía. Ahora tuvieron que echarse de vuelta para atrás y tuvieron que buscar otra forma para poder suplir lo que no estaba llegando de energía hidroeléctrica. Ahí hay un problema grave. A mí me cuesta entender por qué se aprobaron tantas centrales hidroeléctricas sabiendo desde hace años que la condición que iba a tener Chile iba a ser una Es, condición de sequía. es un buen detalle ese, porque hace rato que se está hablando de esto, po. Sí, porque el tema de hidroeléctrica, muchas hidroeléctricas se empezaron a funcionar el año 2000, 2000 y tanto, cuando el tema del cambio climático ya era un tema. Sí. Entonces ahí hay un tema de falta de visión de largo plazo, de que por qué se hicieron hidroeléctricas considerando la condición hídrica que tenía Chile. Así que ahí hay un tema que ver. ¿Qué tan nociva? Ay, me están preguntando acá qué tan nocivas son las hidroeléctricas. ¿Qué efecto? No, lo que pasa es que el tema de la hidroeléctrica en general no son, a ver, no son tan grandes emisoras de CO2 si uno las compara. Entonces, de hecho, en algunos reportes las consideran como energía renovable. El Sí. tema es que las hidroeléctricas, por ejemplo, las de pasada en general, los efectos no son no son tan importantes porque en el fondo el agua no se acumula y por lo tanto pasa. ¿Ya? Entonces el efecto en general no es mayor, o sea, tú puedes tener una central de pasada con impactos mínimos. El problema es que lo que sucede es que con las centrales grandes abarcan superficies tan grandes que en el fondo ahí se pueden provocar problemas, por ejemplo, porque terminas, no sé, De hecho, hay un hundiendo a todo un ecosistema, po. bosque. ¿Me cachai? Claro, Destruís todo un ecosistema. Entonces ese es todo como un ecosistema. un tema. Pero en sí mismo ninguna de las hidroeléctricas son grandes fuentes de emisión de dióxido de carbono. Y por eso muchas veces se considera como una alternativa de energía renovable. ¿Ya? El tema es que en lugares que tienen climas tan cambiantes como el que tiene Chile, en donde la precipitación es tan dependiente de los sistemas frontales, que no es lo mismo que sucede, por ejemplo, en las regiones tropicales, porque en las regiones tropicales la precipitación es convectiva, tiene otro origen, no tiene que ver con la trayectoria de la tormenta, porque allá todo el ambiente es muy húmedo y por lo tanto se produce la precipitación. ¿Ya? Entonces, el problema que tenemos es que se hicieron ese tipo de proyectos en una zona donde la precipitación es súper variable. Y de hecho, eso es lo otro. Chile
esto es una cosa bien curiosa, pero Chile por condición normal cada cierto tiempo tiene sequía. La sequía es una condición normal que tiene Chile. Si tú miras todos los registros históricos, te das cuenta que cada ciertos años vienen sequías. Y da la sensación de que como que la sequía siempre nos toma como por así de sorpresa. Cuando, cuando la condición de sequía es una condición normal que tiene Chile Pero y que se tienen todos relaciona los climas mediterráneos. por el fenómeno, ya, yo te iba a decir por el de la niña. Sí, sí, pues, exacto, Ya. exacto. Porque la condición de la niña suele estar asociada a periodos de menos precipitación y la condición del niño suele estar asociada a periodos con más precipitación. A Y ver, eso es un conocimiento que se tiene hace años. Y sabemos que cada cierto año vienen sequías. La sequía es una condición normal del clima de Chile. sí, eso te iba a preguntar, porque tú dijiste que normal del clima mediterráneo, o sea, que el fenómeno de la niña es algo que se da en climas mediterráneos. Lo que pasa es que en otras zonas, digamos, tienen sus propios modos de variabilidad, pero en el caso Ya. de nuestro país, está muy afectado por la niña. Pero en otras zonas pueden ser otros, por ejemplo, en el Mediterráneo son otros procesos, pero también que generan cada cierto tiempo sequías. También ahí tienen sequías, pero seguramente por otro modo de variabilidad, ¿ya? No, no particularmente por el niño. Ya. Oye, Sergio, ¿podríamos volver a la diapo donde tú hablas A de ver, yo la... no estoy compartiendo, parece, sí estoy Sí, no, si compartiendo. estás compartiendo. Solo que Dale, tienes que ampliarla, agrandar a la presentación. ya, Pero ¿cuál? si puedes volver a la diapo donde hablas de los frentes. ¿Cuál? ¿Esa? Sí, ¿Esa? sí, la otra, Esa. la que va más adelante. Esa. No, adelante, adelante, adelante. ¿O te No pasaste? sé. Donde mostraban los frentes, esa, justo Ya. eso, esa. Sí, que la estaba ahí intentando entender un poquito en el sentido de que tenemos el A, que sería como este anticiclón, que al final es lo que se corre, ¿cierto? Hacia la zona centro. Ese siempre está, es una condición permanente que Normal, tenemos, claro, pero normal. ahora, Por el claro, cambio climático se ensancha. O sea, claro, en el fondo se hace más, sí, exacto. se ensancha y viene como todo este aire que ya se secó en el Ecuador porque cayó toda la precipitación y viene este Sí, aire cálido seco hacia abajo, a exacto. la zona centro. Ese es uno, de hecho, ¿Cierto? de los factores que explica por qué tenemos el desierto de Atacama. Claro, porque se pierde todo el agua en el Ecuador y llega todo el airecito Exacto. acá, a esta Y zona. eso también ocurre, todas las zonas de desiertos en el planeta son zonas en donde está descendiendo aire. Eso es lo que producen los desiertos. Descendiendo aire. Si tú te fijas, Ya. después mira un mapa de los desiertos, te das cuenta que todos los desiertos están más o menos a la misma latitud, 30. Ah, ¿Y por claro, qué po. razón? Porque en esa zona el aire del Ecuador se movió y después descendió en esa zona y cae seco. Y por eso es zona de poca precipitación y de clima árido. Claro, que son los trópicos al final, po. Exacto, son los trópicos. Uno tiende a pensar en los trópicos como oh, clima tropical, lluvia, No, pero no, 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 no. Los trópico es trópicos no. seco. Es seco porque son los 30 grados que es donde cae donde están los anticiclones, las zonas de alta presión. El trópico de Cáncer y Capricornio. Exacto. O sea, acá no me acuerdo cuál es. ¿Cuál es el de acá? El de acá es Capricornio, Ya, creo. sí, 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 claro. Capricornio. Y claro, entonces se amplía este frente, este ciclón hacia la Anticiclón. zona, que alcanza a llegar hacia la zona centro de Chile y Sí, centro-sur también, y y esto funciona como una barrera que nos deja que el frente frío llegue hacia hacia más más al al norte. centro, Al o norte, sí, hacia, exacto. claro, hacia más al norte, claro, claro. Sí. Entonces, eso evita que en realidad este frente frío, que las precipitaciones se formen o se vayan a formar en esta No, la zona. precipitación ocurre igual. Lo que cambia es que cambia la trayectoria de la tormenta. Entonces la lluvia que Ah, podría haber caído en la zona centro no termina cayendo en la zona centro y termina cayendo en la zona sur. más al sur. Sí, Mm. Pero a este decías que era como esta barrera que hace de que ese sí, frente frío no, sí. no La alcance. gracia, Ya. la gracia, lo que hace que que este sistema frontal también vaya al norte es que muchas veces acá se forma una alta presión. Entonces, ¿qué pasa? Se forma una alta acá, entonces este sistema frontal va a querer pasar y se encuentra con esa alta que está acá. Y como no puede pasar porque esta está alta, se va obligada a tener que pasar más por el norte. Y Y esa ahí, alta, sorry, disculpa. sí, dale, No te voy a decir, y esa alta es la que viene desde Argentina, po, ¿no? ¿cuál? La alta que se forma O acá. estamos en Chile nomás. Sí, la que se forma ahí. No, 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 no. Esa Acá. es una alta que abarca toda la zona.
toda la Ah, zona ya. sur, sí, es una alta, no es de Argentina solamente, es una alta que se forma ahí. Sí. Ya. Espérate, y alta presión dijimos que era mal, Descenso. descenso a buen tiempo. Buen No, tiempo, sí, porque cálida, aire que con está temperatura más descendiendo, cálida. entonces, Claro, entonces exacto, choca con esta masa fría, ya. sí. Y eso es lo que va a generar todo el problema que vamos a tener aquí en Sí, Chile. es una explicación, es Wow. una explicación de que, porque normalmente se dice, oh, ¿por qué va a disminuir la precipitación? Bueno, el tema es que cambia la trayectoria de la tormenta. Entonces, al cambiar, obviamente llegan menos sistemas frontales. Lo ideal es que, por ejemplo, cuando pasa un sistema frontal, ese sistema frontal más o menos tiene su centro, que es el centro el centro de la baja, más o menos en la región del Biobío. Cuando llega a la región del Biobío, el centro, nos llega a nosotros una pequeña colita del frente frío acá, a la zona centro, a Valparaíso, Santiago. Y eso produce la precipitación. ¿Ya? Los sistemas frontales rara vez llegan demasiado al norte. Hubo una vez, el 92, si no me equivoco, que en Antofagasta llegó muy al norte y produjo el aluvión de Antofagasta. No me acuerdo qué exactamente, creo 92, 93. Pero ahí hubo un aluvión y eso fue porque un sistema frontal llegó muy al norte. Pero para que llegue muy al norte, el anticiclón tuvo que estar muy al norte y muy debilitado. Mm. Por eso llueve en invierno acá en Chile. Llueve en invierno porque en invierno el anticiclón está débil. ¿Y por qué Ah, está débil? Porque ya. llega menos radiación. Mira, en invierno llega menos radiación en el hemisferio sur. Y como llega menos radiación, se calienta menos aire. Y por lo tanto, como se calienta menos aire en los trópicos, significa que llega menos aire al anticiclón. Y por lo tanto, el anticiclón se hace más débil y se mueve hacia el norte. Y al moverse hacia el norte, deja el espacio suficiente para que el sistema frontal pase y pueda Mm. producir la lluvia. Pero si tú ahora en una condición de invierno lo que terminas provocando es reforzando el anticiclón, que es lo que se ha visto, de hecho, este mismo año hubo ola de calor en Santiago en invierno con temperaturas súper altas. Mm, Eh, sí. ¿Y eso por qué? Bueno, estaba el anticiclón, bien potente. Claro, Entonces, en invierno la tendencia normal sería de que el anticiclón sea un este más al poquito norte. más, ya esté más al norte y sea menos, o no, como más estrecho, por decirlo así, que no esté tan amplio en realidad, ¿no? No, es que ¿No? eso no es Está más al relativo, sí, norte. pero está más al norte, sí. Ya. Está más, entonces, igual abarca quizás menos área también, por así decirlo. Pero no tiene mucho efecto en la magnitud de la presión. La presión sigue siendo más o menos la misma, pero está como un poco más corrido hacia el norte. Ya. Y lo otro es que este frente frío irá a ser más fuerte en la zona sur. Bueno, dijiste que en realidad no estaba tan claro eso, en el sentido de que podría aumentar precipitaciones mucho más, o sea, Es que, precipitaciones más si, fuertes. es que podría haber más precipitación en el sur siempre y cuando lleguen más sistemas frontales. No está claro si los sistemas Ah. frontales se van a hacer más intensos o más débiles en sí mismos. Mira, ahí hay un tema. Lo que estuve un poco tratando de hablar en la charla tiene que ver un poco con la frecuencia de los sistemas frontales. En Chile, la precipitación que llega depende de cuántos sistemas frontales hay. Si llegan muchos sistemas frontales, va a haber más lluvia. Si llegan menos, va a haber menos lluvia. Eso es como... Entonces, ahora, eso independiente de qué le puede suceder a los sistemas frontales a raíz del cambio climático. O sea, este sistema frontal tiene su propia dinámica, tiene su propio proceso físico, que también podrían ser afectados por el cambio climático. El tema es que no se sabe. No se sabe cómo van a responder los sistemas frontales. Puede ser de que los sistemas frontales se hagan más intensos o puede ser que también se haga menos débil, más débil, no lo No, o sé. más frecuente, puede ser. O más frecuente podrías. Sí, ahí es relativo, ahí eso no se sabe todavía. Mm. Lo que se Mira, sabe es que cambió la trayectoria. ya. Oye, La un trayectoria. cambio pequeño genera, bueno, es que no tan pequeño, pero igual genera a un país como nosotros y a todo un planeta en realidad cambios, po, que lo estamos viendo. Mira, Alexis Rojas dice, ¿cómo crees que las comunidades de la Araucanía podríamos mitigar los efectos del cambio climático? En la Araucanía. A ver, es que a ver, para, para empezar, eh, es que en la Araucanía está todo el tema de las forestales, que es todo un tema. Porque
ahí está todo el tema de lo que significó el cambio ambiental que significaron las plantaciones. O sea, yo te podría asegurar de que la Araucanía no tendría los problemas de agua que tiene hoy en día si no existieran las forestales. ¿Escucharon? No sé cómo se escuchó la gente. Te podría asegurar, Sí. porque el crecimiento de ese tipo de plantaciones implica un consumo de agua profundamente intensivo desde todo el tipo de napa, de acuíferos, de ríos, de todo. Entonces, eh, yo creo que en términos, por ejemplo, de disponibilidad de agua, si hubiese habido bosque nativo, seguramente la condición no sería tan crítica respecto al tema del agua. O sea, también hay que considerar de que la crisis que tenemos en agua no se debe solamente al cambio climático, esto es un factor, pero no es el único. O sea, en Chile el problema que tenemos es un problema de planificación del uso del agua. Ah, Va por ahí. O sí. sea, el cambio climático es un factor más, pero no es el factor importante. Entonces, ahí en la Araucanía el problema es el tema hay un problema con las plantaciones, Las forestales, de sí. las forestales respecto al tema del agua, eh, pero en términos de mitigación, a ver, ¿qué es lo que se entiende por mitigación del cambio climático? Implica reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Hay que considerar las dos cosas distintas. Adaptación, que Mm. significa enfrentar las nuevas condiciones, y la mitigación, que implica reducir las emisiones. Entonces, en términos de reducción de emisiones, lo que uno debiese hacer son las típicas, digamos, respuestas. O sea, consumir menos energía, hacer plantas, aumentar la cobertura de bosques, o sea, reforestar, eh, evitar quemas. Todo lo que sea quemas emite dióxido de carbono, que bueno, las industrias también, o sea que es súper importante que los centros de producción de cosas estén cerca de los centros de consumo, porque eso implica que hay menos transporte. Ah, Eso es muy importante, porque si tú tienes un centro de producción cerca del lugar donde tú consumes, tú no necesitas gastar tanto combustible en transporte. Entonces, ese tipo de cosas van contribuyendo a disminuir las emisiones. Y ahora, en términos de adaptación, una de las cosas que tienen que hacer es ver el tema de recirculación de agua, no sé si desalación, digamos, también quizá implementar. Bueno, ahí hay un montón de factores, ¿sí? De cosas que se podrían hacer. Entonces, ahí están como las dos cosas que se podrían, claro. digamos. Sí, yo habría entendido que mitigar hubiese sido una actividad como de reforestar, Es que mitigar, pero sí, pues, mitigar es reforestar, porque cuando tú estás reforestando, estás plantando árboles que que van a van a captar hacer CO2, fotosíntesis y van a capturar van a dióxido de captar carbono. CO2, Sí, claro, sí, pero claro, y también van a cumplir esta otra función de regular también, porque digamos que forman un microclima también los bosques, po, y que sí. ahí un microclima y que te captan la precipitación y todo eso, y ayuda a que esta se entre, ¿cierto?, hacia la tierra, hacia las napas, Pero siempre y cuando haya precipitación, pues si ese es el siempre. problema. Bueno, tenemos ese detalle, ese pequeño Si detalle. ese es el Bien. pequeño detalle, ¿cachai? Siempre y Pero cuando... se nota la diferencia. Si tú entras a un bosque de plantas de donde hay plantaciones, es Sí, seco. Por eso no, se nota mucho la diferencia. sí, yo siempre les digo, vean cómo está el suelo. Mira, planten un pino y vean cómo se forma un aro alrededor del pino, donde no crece nada, donde no crece nada, donde queda todo árido. O sea, es como... Sabes que igual, claro, ahí tiene que haber, bueno, esto es un tema en realidad, porque el problema de las plantaciones son las rotaciones. Que claro, la planta crece y consume agua, mucha agua, y llega un momento en que va a dejar de consumir tanta agua, pero cuando llega ese momento lo cortan y vuelven a plantar Sí, y van a seguir sí, tomando agua, tomando agua, sí. tomando agua, tomando agua. Entonces, bueno, hay muchas cosas que hay que ver. Y hoy estuve viendo, bueno, no sé si fue por el tema de la convención, de ¿Ya? la, sí, que va a estar Maisa Rojas, me parece mucho que va a estar, o alguien, Sí. sí, porque ella creo que es la única chilena que está en el IPCC, investigadora. Ella está en la parte de ciencia, sí, ella es mi profesora. Sí, Sí, profesora. sí, fue mi profesora de varios ramos y de hecho con una asignatura de ella, yo fui profesor auxiliar en una asignatura que fue creo que dinámica. Ay, qué Sí, buena. sí. Bueno, igual se De veía. hecho, sí, de hecho ella me hace precisamente el curso de cambio climático. Qué
buena, ya, qué buena. Sí. Ella Es me que, avisó hace varios años. Sí. ya. Es que ya voy a corroborarlo porque yo escuché, el que estaba escuchando las noticias, bueno, en la radio y hablaban de que para la convención que Sí, iban a invitar a alguien del IPCC, así como sí, experto. Maxa. Sí. La única Es la. chilena experta es ella, o sea, acá, que No, yo lo que sé pasa es que hay, chilena. hay chilenos, pero en los otros grupos. Ah, ya, sí, porque ya, pero En ¿de qué se pasa? en el grupo de ciencia es Maisa, pero en los otros grupos hay otros profesionales. Lo que pasa es que los otros grupos no son de ciencia. Los otros grupos son Sí, me lo de anoté cuestiones aquí. económicas, mitigación, adaptación, de otras cosas. Lo de Sí, ahora es solamente de mitigación, o sea, que diga así de como, ciencia. como para informar a la gente. El IPCC viene de 1988, más de 30 años, y en realidad se divide en tres grupos de trabajo, que el Sí, grupo de trabajo uno, que son las bases científicas, que es donde está Maisa, era el nombre, Maisa, ¿cierto? sí, sí. Sí, que es todas las bases científicas de las que nos hablaste tú hoy, ahora en la charla, ¿cierto? Sí, es como Sí. casi toda la primera parte es las bases científicas, que es la parte física respecto al tema del cambio climático. Sí, y después viene un grupo de trabajo 2 que vamos a esperar, no sé cuándo se verá ese informe, que ve los impactos, adaptación y Sí, vulnerabilidad, que sí. sería donde están los países más o menos que más se van a ver afectados, yo supongo, o cómo va a afectar a la, o no. Sí, ahí hacer una evaluación de todo eso, una evaluación de qué países son más vulnerables, cómo va a afectar, por ejemplo, el tema de la producción de consumo de alimentos, o sea, de producción alimenticia, todo ese tipo de cosas. Como que Claro, hacer y la el bajada grupo, social. claro, y el grupo 3 que es de mitigación del cambio climático, Sí, que es donde van a salir ahí algunas ahí le ideas. salen ahí se evalúa si las medidas que se implementan, por ejemplo, van a efectivamente conducir a una reducción, etcétera, todas esas cosas. Mm. O sea, Bueno, ahí prontamente en el futuro vamos a tener a Sergio, otro chileno, en la parte de bases científicas trabajando en el IPCC. Oye, pero dentro de lo que decía ella y que en realidad me alivió un poco, es que le preguntaron, porque fue una entrevista que le hicieron en CNN, creo, ya, que qué pensaba ella con respecto al IPCC, pues, o sea, a lo que se vio. Entonces, en realidad ella decía de que algo se puede hacer todavía, sí, pero hay que hacerlo como que al final estaba en las manos de nosotros, en realidad, poder evitar este aumento de temperatura, porque el aumento de temperatura va a seguir, sí, va a ser, pero qué sí, tanto va a aumentar la temperatura y que con esto, sí. este aumento de temperatura afecta al clima, es el tema. El cambio climático no lo podemos detener, pero sí que la temperatura aumente tanto a que nos llegue a causar, o que sea ya de forma no sé cómo decirlo, pero que el clima cambie de tal forma que ya nos veamos muy afectados. O sea, básicamente, si nosotros hoy día llegamos a emisión cero, o sea, si por ejemplo hoy día dijéramos ya, no vamos a emitir más, si llegáramos a decir eso, igual nos vamos a tener que tragar un calentamiento igual de un par de décimas más de calentamiento. Ese es el problema. O sea, Mira, hay unos no, comentarios en Facebook que dice María Valesca Macaluso, dice excelente por la charla, la presentación. José Huichalao dice muy buena exposición. Alexi Roja dice tremenda info, dice tremenda información. Pero no, no hay muchas preguntas, yo no sé si es que a mí a veces no se me carga todo. yo la verdad no veo nada de lo que está haciendo en Facebook porque no tengo abierto Facebook. No sé si, a ver, mi colega aquí, ¿puedes ver puedes ver si más comentarios en Facebook? Ya, no, me dice que no. Bueno, Ya, listo. yo creo que, bueno, igual yo me quedo con dudas, ¿sabes? Yo ¿De qué? siempre me quedo con dudas. No, que igual dijiste hartas cosas. Sobre todo yo no tenía idea que el principal causante de las precipitaciones acá en Chile eran los frentes. Sí, lo más importante. Pero no es el único mecanismo. Por ejemplo, en el norte de Chile, una parte importante son las bajas segregadas, que son otro tipo de fenómeno. Bajas segregadas. Sí, las bajas segregadas son aire frío, pero que a diferencia del frente están en altura. ¿Ya? Son masas de aire frío que van en altura y cuando llegan al continente se activan y producen precipitación. Pero el porcentaje de contribución de la lluvia a Chile es menor. Es O menor. sea, contribuye menos a la lluvia en la zona centro y en la zona sur contribuye mucho menos. Pero para el norte son súper importantes porque las bajas segregadas sí tienen la capacidad de llegar bien al norte. Bajas Tienen la segregadas. capacidad.
tienen baja, y las bajas segregadas son el gran dolor de cabeza de los meteorólogos. Que esas son una de las cosas de las cuales es muy difícil saber cómo va a haber precipitación. Muchas veces cuando se equivocan los meteorólogos en lluvia es precisamente con las bajas segregadas, no son con los sistemas frontales. Los sistemas frontales en general le achuntan bastante bien, pero son las bajas segregadas las que producen el tema de que dicen que va a llover y después no llueve. Pobre Iván Torres, todo es culpa de la baja segregada, no Bajas de... segregadas son una de las que más problemas tienen para saber cómo se van a comportar. De hecho, bueno, habían dicho de que para Santiago iba a llover, iba a quedar prácticamente la grande, la escoba, y Yo vi parece que poco. no, no fue tanto, po. No No, fue no fue culpa de tanto. eso, no fue culpa de las bajas No, segregadas. no, no, eso fue un sistema frontal. Lo que pasa es que, a ver, tú con el sistema frontal en general tienes súper claro cuánto va a llover, y en general pronosticas más o menos bien la isoterma, como que tiene varias cosas bien, pero donde siempre fallan es en la cantidad de precipitación. Ah, Ahí hay problema, en la cantidad. aún Eh, no, no, no está la No, forma no, no, los de... modelos, porque estos son modelos computacionales que se corren para saber cómo lo que... No es Claro. una bolita de cristal, es un modelo computacional. Y el problema es que hay con las cantidades de lluvia. Ahí está el problema. No tanto con si va a llover o no va a llover bajo un sistema frontal, el problema es la cantidad. Mira. Oye, la otra pregunta que te quería hacer es porque hablaba mucho de la isoterma. Sí, A ver, que la isoterma cero esté en un punto, es que va a nevar en ese punto, ¿o no? sí, pues cuando la isoterma, sí, pues, cuando como la, para que la lluvia esté en estado sólido tiene que ser de temperaturas bajas. Entonces, si la isoterma cero está a una determinada altura, quiere decir de que en esa altura se va a producir nieve o va a caer como precipitación sólida. Entonces, dependiendo de cuánta altura sea, si por ejemplo la isoterma cero está muy baja, significa que va a nevar hasta muy bajo. Si la isoterma cero está muy alta, significa que va a caer mucha lluvia como líquido. Y eso Claro, es un tremendo problema. ahí está por el tema de los alus, Deslizamiento. Sí, claro, los deslizamientos. Entonces, claro, sí, sí. Qué bueno que la isoterma estuvo más abajo porque así no se producía esos deslizamientos hacia exacto. la... Ya, Y cae como nieve. claro, 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 claro. Y eso es Bueno. lo importante, que cae como nieve. Bueno, Sergio, Ya, muchas gracias por tu charla y por responder las preguntas también. ya. Siempre un gusto. Ah, bueno, pero también, tú eres parte de Fundación Ciencias Planetarias. Sí. Y cuéntanos un poco de eso. Bueno, es que es un grupo de científicos que nos unimos como para hacer divulgación de ciencia. Eh, Como que tiene dos áreas. Hay un área como más astronómica y yo veo más como el área más de clima. ¿Ya? Eso es como mi enfoque. Y estamos haciendo cursos, si bien un proyecto de un libro bastante, yo creo que en un tiempito más, o sea, ya lo tengo casi, ya está hecho, de hecho. Ah, Lo están qué bueno. imprimiendo y todo, lo que pasa es que no tenemos muy fecha muy clara de exactamente el día que va a salir, así que tienen que estar atentos a las redes sociales de TMS Chile en Instagram y ahí se van a decir la fecha y todas esas cosas. TMS, Eso, TMS, ¿qué significa TMS? de Mars Society, Ustedes de son Mars. como la Lo sociedad que pasa chilena es que, de... sí, lo que pasa es que The Mars Society es una organización como internacional. Y tú para poder tener el nombre, eh, tú tienes que mandar la solicitud y toda esa cuestión. Entonces nosotros, o sea, inicialmente cuando partimos necesitábamos tener un nombre conocido y necesitábamos tener una marca. Entonces como la filial internacional de Mars Society te deja tener la marca, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos y toda esa cosa, se decidió partir por ahí. Ya después con el tiempo armamos nosotros una fundación propiamente tal que se llama Fundación Ciencias Planetarias, porque iba a tomar tiempo, no podíamos, digamos, partir inicialmente así como de la nada, porque Mm, armar una fundación es tiempo y es sí, plata, sí. y además es Ah, plata. Sí. Entonces, claro. por Bueno, y eso... ustedes en su fundación hacen cursos, pues yo tomé un curso contigo Sí, pues. que encantada, así que totalmente recomendable la historia climática de la Tierra. Y sé que hay más cursos porque se vienen. De hecho, se viene un curso de cambio climático. Y Eh, mira, todavía y hay no estamos muy claros con la fecha, pero un... de hecho ni siquiera sé si voy a poder estar en ese curso de cambio climático porque tengo como un montón de cosas que hacer, pero de todas maneras otras personas de alguna manera también lo van a hacer, o sea, ahí el Ya, curso de cambio climático está.
Eh, Bueno, pero sí, va a estar el curso de cambio y el curso de astrobiología también, me imagino. astrobiología. Y actualmente se está haciendo un curso, po, de exploración planetaria, ¿o no? Parece, no sé, no lo sé. Yo creo, me imagino. Que creo que estaba a cargo de Priscila, que es otra de De las chicas Priscila, de... sí, Sí, sí. Sí, por eso siempre hay curso. Tienen que estar atentos sí, eso. a las redes, ahí TMS Dal Chile. TMS Chile. Arroba TMS Chile. En Ya. TMS creo que En Instagram, TMS, ¿cierto? la T, sí, TMS, no creo que con mayúsculas. Está todo con minúsculas, sí, eso. Todo con minúsculas. A ver, yo los Sí. sigo en Instagram, así que voy a ver, para que igual la gente que no está viendo y que, o que nos va a ver después, porque esto queda grabado, pero que para que los busque. No, realmente súper buena información, súper buen material que entregan, así que Sí, que sigan ahí, que sigan la página. Está la página que se llama Ciencias Planetarias, Funda- www.cienciasplanetarias.cl. Fundación Ciencias Planet, Sí, sí. sí, Fundación Ciencias Planetarias, y ahí van a encontrar el tema de los programas, los cursos, seguramente la fecha y todas esas cosas. Sí, Sí, buena, sí. súper. Somos varios, entonces yo no voy a hacer todos los cursos, ¿me entendés? O sea, cada uno hará su curso. ¿Ya? Ya, mira, lo voy a Y mostrar Fundación Ciencias lo Planetarias voy a también. mostrar por la Ah, ya, ahí. Instagram Ya, ahí lo van a Luego, poner. luego. Sí, ya, pues, para que dale, cachí. eso. La tecnología que la municipalidad de por ende. Todas las publicaciones. Aquí, Alan, el chico de comunicación ahí que... Yo no conozco Purén, me gustaría ir para allá. Bueno, tú A ver, hiciste tu tesis en yo hice Nahuel Buta, me sí, dijiste. pero jamás fui a Nueva Elbuta, porque yo trabajé con datos que ya habían sido tomados. Entonces yo hice mi Ya, tesis de Nueva Elbuta, de hecho. Está bueno, publicada, bueno. de hecho, en un paper, de hecho, ahí está Ah, qué publicada. buena. Ya, oye, mándamela. Así Mándamela. que, sí, pues, así que No voy a entender nada, pero mándamela. Nahuel Buta salió al mundo creo que, no sé, no me acuerdo en qué revista particularmente salió publicado, pero sí salió publicado Nahuel Buta. Qué bueno. Sí, bueno, si logramos hacer más charlas, te voy a invitar a que traigas tu charla de Nahuel Buta. De Nahuel Buta, lo que sucedió en Nahuel Buta. Sí, aquí hay que conocer lo que sucede en Nahuel Buta. Pues Nahuel Buta es especial, una reserva, no, pero tiene una biodiversidad muy grande. Sí, no, sí, por eso, sí, eso lo Y, averigüé, sí, eso es lo que estuve. claro, Pero lo que pasa es que desde el punto de vista meteorológico es interesante porque funciona como una montaña aislada, es que por eso, porque a esa altura, o sea, Nahuel Buta no tiene muchas otras montañas alrededor de ella, es Nahuel Buta. ¿Cachai? Entonces, eso es una montaña aislada en ese sentido y por lo tanto tiene una dinámica muy especial de meteorología precisamente por ser una montaña aislada. Entonces, es bien hay, interesante. porque ahí tenemos la cordillera de la costa, pero que en la zona centro tiene como un bajón, Sí, ¿cierto? pues tiene un Y bajón. después vuelve Ah, a levantarse, a elevarse. en Nahuel Buta, de hecho. Claro, y eso lo hace ser aislado, una montaña De aislada, como tú qué aislada, porque en un dices. momento la cordillera de la costa se rompe, no sigue aumentando y de pronto aparece una vuelta de nuevo con mayor altura. Entonces prácticamente está aislada respecto de la otra. Y no está conectada con la cordillera de los Andes tampoco. Sí, Entonces, po. no está conectada con los Andes. Después de Nueva Elbuta no viene ningún gran cerro importante, digamos, de más de 1000 metros. Y antes de eso, la cordillera de la costa ya había terminado. ¿Cachai? Entonces, por eso es como aislada. Mira, Matías Insunza nos dice, había una diversidad muy grande de flora y fauna, sí, po, y las plantaciones y las Tipo, forestales, bueno. tipo. Teresa Marisol dice, súper interesante este tema, ojalá se pudiera seguir dando más charlas, ya que es un problema que se está acrecentando cada vez más, el cambio climático. Sí, sí. Bueno, ahora sí, Sergio, te Sí, voy a ya. dejar. Muchas gracias y quiero agradecerte, bueno, a ti que cerraste el ciclo de charlas ambientales Ya. y también a Ética en los Bosques, que a través de Cristian Romero, que también nos dio una charla sobre Nahuel Buta, sobre la floración de la quila también, que ellos nos prestan su cuenta de Zoom Premium, que nos permite en realidad poder estar acá y hablar, conversar largo y tendido con ustedes, con nuestros invitados, sin que se cierre la aplicación. Y a los exponentes, porque fueron parte y que en realidad yo les pregunté si querían dar una charla sobre algún tema en particular y súper contentos nos dijeron que sí. Ahí está Naturaleza Intrusa, que es un grupo de divulgación científica de la Universidad de Concepción,
profesor Roger Arteaga, director del Liceo María Aurora de acá de Purén. Súper motivado el profe Roger, muchos cariños para él. Manuel Maribú, presidente de la Asociación Nacional de Turismo Indígena. Bueno, Purén tiene mucha relación con, bueno, hay una historia importante, sobre todo con el tema de la conquista española y cómo se hubo esta resistencia por parte de los mapuches. Así que es parte Sí. importante de nuestra historia y historia ambiental también. Así que ahí estuvo Manuel Invítenme Maribú. para conocer. Sí, Cuando no, se acabe, invitadísimo. cuando se acabe la pandemia, La o pandemia. sea, algo así Sí, para conocer. te vamos a invitar a conocer una vuelta. Sí, quiero conocer Nueva Bermuda. Dice mi Sí, tesis ahí, que es como que no conozco, y como, claro, dice mi tienes que tesis venir. ahí. También sigo agradeciendo a Tenencia Responsable, a Carla Bastía y Javier Méndez, que son los veterinarios responsables de, bueno, han hecho, mira, como 5.000, 6.000 esterilizaciones a partir del año creo que 2015, 2014, sí, 2015. Y siguen. Hace poco, a principio de año, dieron 300 horas y ahora, hace poquito, esta semana, 200 horas más para esterilizar. Gratis. Así que, a Genial. bacán los chiquillos que se ganan proyectos también. Bueno, quiero agradecer a Golf Pafner, que es académico de la Universidad de Concepción, doctor en ciencias biológicas y es micólogo. Y también le dije, profesor, si puede hacer una charla sobre hongos acá, y me dijo, bueno, Nahuel Buta es un paraíso de los hongos, De los así que hongos. encantado. Sí. Heraldo Norambuena, también académico de la Universidad de Santo Tomás, que nos hizo una charla sobre aves. No, Heraldo. Eh, nos comentó mucho acá sobre dónde se hace avistamiento de ave aquí en Purén y la verdad es que tenemos un paraíso de las aves. Francisco Flores, ingeniero agrónomo, síganlo él va a estar trabajando en el tema de compostaje y lo hace todo por amor al arte, así que por favor, muchas gracias Francisco. Cristian Romero, botánico, que nos habló sobre Nahuel Buta, es parte de Ética de los Bosques, Fundación Nahuel Buta, Quilantún, un montón de cosas. Y que me manda los links para el Zoom. A Erika Álvarez, directora del Centro Tecnológico Territorio Mayor, que nos habló sobre los humedales, la importancia de los humedales, y puso un tema muy importante, que es que la gente a veces no sabe que está haciendo un daño, por ejemplo, en su territorio, por ejemplo, en el tema del humedal, drenaje y esas cosas, pero si supieran a lo mejor no lo harían. Ya ella decía, bueno, están Es trabajando que lo que con pasa es que frontera. los humedales se ven como si fuesen terreno con agua. Claro, claro, Eso es lo que ¿qué es eso? Es terreno inundado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rellenarlo y poner algo encima. claro, porque no es un Eh, terreno productivo, pero ¿qué pasaba? Que la gente con la que trabaja ella, que ahora intentan poder volver a tener agua, por ejemplo, una PR, un agua potable rural, pero no tienen, po. Y el tema es que quieren volver a tenerlo. Entonces decían, si yo hubiese sabido de que iba a pasar esto, si yo cortaba estas plantas, por ejemplo, eh, o drenaba el humedal, no lo hubiese hecho. Entonces pone claro en atención de que tenemos que hacer algo al respecto. La educación ambiental es súper importante. sí, Entonces ahí ella puso eso que, claro, toda la razón. Y Álvaro Acuña, que es funcionario municipal, que es el encargado también del SCAM, de la certificación municipal, que fue el que inauguró el ciclo de charlas con el tema del el uso eficiente de la leña. Porque es verdad que hablamos del que la leña igual produce material particulado, pero también tiene que ver con qué tan eficiente eres tú utilizando esa leña. Muchos ocupan leña húmeda y cosas así, que en realidad es un mal uso que afecta a la salud también de nosotros. sí. Entonces, que afecte menos. Y bueno, pues eso, terminamos el ciclo. Así que Ya, muchas genial. gracias, Sergio. Un abrazo. Saludos Y allá. ¿algunas últimas palabras antes de cerrar? No, no, nada. No, nada, nada, creo que me invitan a Barbuta, que quiero conocer a Barbuta. Sí, ya invitado, te voy a invitar. Acuérdate de mí. Bueno, nos vemos el jueves, pues. Nos vemos el jueves. El próximo jueves, ¿verdad? Tienes toda la razón. Nos vemos el Sí, próximo jueves para ok. hablar de cambio climático, me imagino. Sí. Sí. Adiós. Listo. Chao. Chau, chau.